Quiero darle unos versículos, como siempre lo hago cuando inicio un tema. Quería yo de alguna forma pues continuar con el tema de los altares. Incluso tenemos pendiente el tema, no solamente el tema de los altares, sino el tema de la oración eficaz. ¿Se acuerda? Que hemos venido hablando. Dejamos a la mitad el tema de los corazones. Dejamos también pendiente el tema, eh, hay otro tema que se me escapa. Ahorita no sé si usted en sus anotaciones se recuerda, ¿verdad? Pero eran como aproximadamente como unos 5 temas, que de cada tema hemos hecho como una especie de serie, ¿verdad? Y hemos pues avanzado un poquito en cada uno de ellos, pero los hemos ido dejando porque el Señor pues nos quiere enseñar otro, ¿verdad? Entonces, hoy yo quiero iniciar con la ayuda del Señor, porque incluso el Señor lo puso en mi corazón, y yo creo que algo el Señor nos quiere enseñar. Hemos hablado de este tema, tal vez en otras oportunidades, tal vez superficialmente, ¿verdad? Solo poniendo como la base, pero de alguna forma el Señor quiere que profundicemos un poquito más y que avancemos respecto al tema que vamos a tocar al día de hoy. Así que yo lo que voy a tratar de hacer es poner alguna base para continuar después con los pensamientos que el Señor nos dé el día de hoy. Y pues por eso le pido, le ruego que a los discipulados siempre venga con su cuaderno, ¿verdad? Su Biblia, para poder anotar, porque muchas veces lo que damos, ¿verdad? Y creo que una de las profecías sí hablaba, a veces lo que damos es grano, ¿verdad? Y ese grano, pues, recordando que el Señor da semilla al que siembra, pero da pan al hambriento, ¿verdad? Al que come. Entonces, esa semilla usted tiene que procesarla, ir a hacer la harina, ¿verdad? La masita, luego el pan, hornearlo, hermano, y posteriormente, pues, comer de ese pan y vivir de ese pan, y también enseñarle a otros, ¿verdad? Entonces, ese es el plan, ¿verdad? Así le dijeron a Timoteo: lo que tú has oído, déjeme parafrasearlo, lo que tú has oído, lo que tú has aprendido, eso tienen que hacer las personas idóneas, ¿verdad? Que tienen que ir a enseñar también, ¿verdad? De lo que han aprendido. Entonces, perdón. Sí, hoy está más rebajadito, hermano. ¿Verdad? Gloria a Dios. Está bueno ahora. Mire lo que dice Efesios, capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, si analizamos estos versos, aquí está hablando de un pasado y está hablando de un presente, si lo podemos ver de esa forma. El presente sería que Él nos dio vida. Ese sería el presente, ¿verdad? Presente, digamos, en el sentido del día o del momento en que el Señor pues nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo fue ese día? Cuando recibimos al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y por qué nos dieron vida a nosotros? Porque estábamos muertos. Pero ¿en qué cosas estábamos muertos? ¿O qué cosas nos mató a nosotros? ¿O por qué habíamos muerto? Y entiéndame que estamos hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? Entonces, por los delitos y por los pecados, en delitos y pecados. Y cuando usted va a buscar esa palabra delitos, habla de ofensas, habla de transgresión, ¿verdad? Transgresión. Y ya los pecados pues son aquellas cosas
que pues se hicieron y que también son ofensas delante del Señor, ¿verdad? Luego dice el verso 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque cuando Cristo llegó a nuestras vidas, llegó a darnos vida. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nos vino a dar vida. No sé si la oración que estoy haciendo está en el orden, ¿verdad? Porque cuando Cristo llegó a nuestras vidas, o sería en rima, cuando, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nos vino a dar vida, hermano, ¿verdad? Ahora, entendemos esto porque incluso yo le he hecho, y no me quiero salir de la presentación, aquellos círculos, ¿se acuerda? Donde le he puesto de que nosotros somos un ser tripartito, tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo, ¿verdad? Recordando de que el espíritu estaba no habilitado, hermano, ¿verdad? Porque el pecado, los delitos y pecados lo habían inutilizado, ¿verdad? Entonces cuando el Señor recibimos a Cristo Señor, al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Señor lo primero que llega es a darle vida a lo que no tenía vida, ¿verdad? Entonces ahí comienza la conquista de nuestra alma, ¿verdad? Y el Señor por su palabra comienza a ministrar, ¿verdad? La palabra. Por eso una persona recién convertida, dígase el día de hoy por la mañana recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, lo primero que tiene que hacer para comenzar a evolucionar, para comenzar a crecer, ¿verdad? Necesita congregarse, necesita que lo estén amamantando como un recién nacido que acaba de nacer, valga la redundancia, ¿verdad? Necesita un alimento especial. Ese niño comienza a llorar, a llorar, a llorar, y el llanto se le va hasta que la mamá lo agarra, hermano, y lo pega al pecho y comienza él a identificar que ese alimento, ese líquido llamado leche, hermano, le beneficia y que va a sustentar su vida. Entonces, de alguna forma, si hacemos la aplicación espiritualmente, un recién convertido necesita ser amamantado, necesita el alimento, hermano, para crecer, porque ahí uno de los problemas, hermano, que muchas personas no alcanzan la madurez, porque recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida y son salvos, amén, pero tienen que evolucionar, tienen que alcanzar la madurez. Y por eso es necesario venir a la iglesia, congregarse, tener un pastor, tener pastores que hacen la función de nodriza, hermano, para amamantar a esa ovejita, ¿verdad? Entonces, luego dice el verso 6, y con él nos resucitó, pongan atención, con él nos resucitó, o sea, con Cristo, y nos sentó en lugares celestiales, dice. Pero todo se da desde el momento que el Señor nos da vida. Nos da vida. Ahora, y por eso es importante también nosotros, pues, si Él nos da vida, es más, Él es la vida. Él es la resurrección. Él es el pan que descendió del cielo, hermano. Él es Dios, Él es nuestro Señor. Entonces, si Él es la vida y Él nos da vida, pues tenemos que acercarnos a Jesús. Entre más cerca, entre más unidos estemos a Jesús, más vamos a recibir de esa vida que emana de Él. Amén. Ahora, déjeme darle otro versículo, siguiendo estos pensamientos, quiero llegar a un punto. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, pongan atención, como el pecado entró a esta dimensión mundo.
quiere decir que el pecado, hermano, ya existía. Pero el pecado no tenía acceso a entrar a esta dimensión, a esa dimensión terrenal, si se le puede llamar de esta forma, ¿verdad? Entonces, alguien tuvo que abrir la puerta, alguien tuvo que darle el derecho al pecado para que entrara. Entonces el pecado entró en el mundo porque ¿qué fue lo que nos había matado? ¿Qué es lo que había inhabilitado nuestro espíritu, hermano? El pecado, ¿verdad? Entonces el pecado entró al mundo y nos alcanzó a nosotros. Pero una persona tuvo que darle el derecho. Por eso, mire, cuán importante es que nosotros, amados hermanos, pues examinemos constantemente nuestras vidas delante de Dios. Los padres, las madres, los cabezas de hogar, los hijos, las hijas, los pastores, los ministros, los ancianos, diáconos, obreros, todos examinar. El pueblo de Dios tiene que examinar, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos dar derecho, hermano, al pecado para que opere, ¿verdad? Dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice. Entonces detrás del pecado, incluso uno de los pasajes dice que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, como el arma que usa la muerte, que el Señor la reprenda, esa potestad, hermano. Y Cristo la venció en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ya no tiene arte ni parte con nosotros. Pero el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, alguien tomó abrió la puerta, le dio derecho y el pecado entró, pero detrás del pecado, la muerte. Así la muerte pasó, pongan atención, pasó a todos. ¿Quiénes? Los hombres. A todos los hombres. Y aquí está hablando pues de la humanidad, ¿verdad? Tanto a la dama como al caballero, está hablando de la humanidad. Entonces, de esa forma, antes que no teníamos a Cristo en nuestro corazón, pues nos había alcanzado el pecado y la muerte espiritual, ¿verdad? Físicamente teníamos, pero déjenme avanzar aquí. Ahora Romanos capítulo 5 verso 19 dice, porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, ¿cuál fue el derecho? ¿Por qué el pecado entró al mundo? Y tras del pecado entró la muerte. ¿Por qué antes que no teníamos a Cristo había una muerte espiritual, si lo podemos llamar de esa forma? Porque hubo una persona que desobedeció. Entonces, la desobediencia, ¿verdad?, trae al pecado. Y tras el pecado viene la muerte, ¿verdad? Eso sería, mire, ¿sabe cómo lo veo yo? Como antiatrio, antilugar santo y antilugar santísimo. Lo opuesto, ¿me entiendes? Entonces, cuán importante es que nosotros, amados hermanos, nos examinemos. Vuelvo y le repito esto. Lo opuesto a la desobediencia es la obediencia, hermano. Es la obediencia. Por eso los hijos, las hijas, hermano, papá, mamá, todos los que viven en el seno del hogar, hermano, o que participan o son parte de una familia. Bueno, todos somos parte de una familia. Todos somos nosotros los que estamos aquí, aún los que nos puedan ver por a través de los medios, somos parte de una familia. Entonces, porque como por la desobediencia de un hombre, muchos, pero ponle atención a esto, muchos fueron constituidos pecadores. Por eso
la persona que va a recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, una de las cosas que tiene que reconocer es que es un pecador. Pero será fácil, hermano, decir soy pecador. Por eso tiene que haber una convicción en la persona, tiene que haber una revelación de parte de Dios, porque yo lo veo, aquel hombre que estaba en la cruz, bueno, a los dos, ¿verdad? Al ladrón bueno, al ladrón más bueno, ¿verdad? Pero los dos en un principio estaban maldiciendo al Señor, estaban peleando con el Señor. Pero en un momento uno de ellos cambió su forma de hablar. Incluso fue tanta la revelación que ese hombre le dice: cuando vengas en tu reino. ¿Cómo sabía que él era rey? ¿Cómo él supo que el Señor iba a venir y que su reino lo iba a traer y lo iba a implementar aquí en la tierra? Claro que eso viene, pero ahorita el Señor está poniendo su reino en nuestros corazones, hermano. Por eso la oración del Padre Nuestro nos enseña a que nosotros oremos para que su reino se establezca en nuestro corazón. Venga, Señor, tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo que se haga aquí en la tierra, como se está haciendo en el cielo, ¿verdad? Entonces, para atención ahí, muchos fueron pecadores. Así también, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos, hermano. Y aquí está hablando de mi Señor Jesucristo. El primero que desobedeció, ¿quién fue? Adán. Y el segundo, bueno, no el segundo, sino y el primero que obedeció agradando al Padre, hermano, fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso nosotros, hermanos, necesitamos parecernos y caminar en pos del Señor para parecernos más al Señor. Miren, nos llaman cristianos. ¿Por qué nos llaman cristianos? Esos, porque en el principio, ¿por qué le decían a los discípulos? Esos son cristianos. ¿Por qué? Porque tenían actitudes a la semejanza de Cristo. Entonces, si a nosotros, hermanos amados, nos llaman cristianos, nosotros tenemos que parecernos al Señor. Entonces, si alguien le dice a mi hijo aquí, mi hijo biológico, pues todos son hijos espirituales, ¿verdad? Padre Santo. Que venga la revelación, ¿verdad? Pero aquí a mi hijo biológico, si uno de ustedes le dice: mira, vos te pareces a tu papá, ¿por qué le diría a alguien a él: vos te pareces a tu papá? Porque es guapo igual a su papá, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Y quién dijo que soy feo? Pues si aquel feo, el feo, ¿cómo es que se llama aquel que sale en las redes sociales? Sale llorando: Señor, ¿por qué me hiciste tan bello? Y sale, hermano. Y el tipo tiene una cara que si me sale a las 12 de la noche salgo corriendo, hermano. Pero bueno, dejemos de molestar ahí, que Dios lo bendiga a él, ¿verdad? A cada feo le llega su, ¿cómo es? ¿Cómo es el dicho? Bueno, usted conocerá. La obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Y recuerde que hemos venido, este es el otro tema que le decía que se me escapaba. Lo justo, dejamos ese tema a la mitad, hermano. Los justos, el corazón de los padres, hermano, hemos estado hablando de los altares y los hemos dejado. Y hoy, pues, con la ayuda del Señor quiero iniciar otro tema. Pero entonces muchos serán constituidos justos, y en los justos van a ser bendecidos. Los justos van a ser arrebatados
de la tribulación, hermano, para ellos no va a estar la tribulación, sino que el impío va a tomar su lugar, dice la Biblia. Díganle al justo que le irá bien. El justo va a ser bendecido de tal manera que el Señor tiene un trato muy especial para los justos. Y lo que nos justifica es la fe, hermano, en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe. Pero también la sangre preciosa de Cristo nos justifica, hermano. Y aquí estoy viendo que si somos obedientes a la semejanza de Cristo, hermano, seremos constituidos justos. Pero antes, ¿cómo éramos constituidos? Pecadores, hermano. Pecadores. Pero hoy, hermano, si nosotros seguimos la obediencia, vamos a ser constituidos pues justos. Amén. Ahora, déjeme leer otro versículo. Espero que usted me esté siguiendo los pensamientos, hermano. Primero Corintios 15, 21. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, hermano. Porque así en Adán, pongan atención a esto, porque así como en Adán todos mueren, en Adán, póngale así, en Adán todos ¿qué? Mueren. Así también en Cristo todos serán vivificados. La pregunta es ¿por qué? Porque Cristo, cuando llega a un lugar o llega a la vida de una persona, lo que llega es a dar vida, hermano. Vida, vida. Por eso, hermano, yo quiero que Cristo esté conmigo en mi corazón, en mi hogar, en la iglesia, en mi vida, en la vida de mis hijos biológicos y espirituales, en las familias que Dios me ha dado a pastorear. Yo quiero que Cristo esté en su casa, hermano. Dice amén a eso, hermano. Déles ofrenda de palmas al Señor. Donde está Cristo está la vida. Entonces, yo necesito parecerme a Cristo, no a Adán. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí me están siguiendo los pensamientos, va? Usted y yo necesitamos parecernos a Cristo y apegarnos más a Cristo, no parecernos a Adán, hermano. Amén. Le voy a dar otro versículo. 1 Corintios 15, 45. Y así está escrito: el primer ¿qué? Hombre, o sea Adán, fue hecha alma viviente. El postrer Adán es un espíritu vivificante. Ay, qué lindo esto, hermano. Y por eso nosotros necesitamos, hermano, tener el espíritu de Cristo. Y la Biblia dice que el espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía, hermano. Él es el verbo, hermano. Él es el verbo. Entonces yo quiero que le preste atención a esto. Si el espíritu de Cristo viene a mí, ¿qué es lo que va a hacer? Dar vida. Va a edificar mi vida. Si el espíritu de Cristo se está moviendo en nosotros, hermano, lo que vamos a tener es vida. Pero si yo me estoy pareciendo, porque a veces hay cristianos, hermano, que a veces todavía se parecen al primer Adán, hermano. Porque el Señor Jesús es el postrer Adán. El postrer Adán. Y aquí está algo terrible, hermano, porque yo le quiero hablar de los Adanes. De los Adanes. Pero antes de esto, hermano, quiero explicarle algunas cositas aquí. Déjeme ver si aquí hago algo. A ver si me sale esto aquí. Mire. Esto aquí, mire. Vamos a poner este. Le voy a explicar algo que el Señor me hizo ver. Espero poder trasladárselo de la forma que el Señor me lo pone en mi corazón. De cuenta que iban. Yo como me salen bien redonditos, ¿verdad? A usted no le salen así, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí le salen redonditos? Bueno, pues.
Mire, saca. Te pongan la atención ahí. Aquí quiero hacer algo y quiero que me ayude a recordar algo. Porque yo veo aquí, déjenme ver si lo pongo así, atrio. Yo veo aquí lugar santo y aquí lugar santísimo. Ok. Pero hablando de lo que venimos hablando, recuérdese que estaba la tierra, digamos que pongamos aquí tierra. ¿Se acuerda que el Señor qué fue lo que hizo? Hizo un paraíso, hizo Edén. Pero dentro de Edén, ¿qué es lo que hizo? Un huerto. Te pongan la atención ahí. Al primer Adán, que sería aquí, déjeme a ver cómo lo pongo acá con este color. Al primer Adán, ¿ok? ¿Dónde lo colocan? En el huerto. Pero al postrer Adán, ¿a dónde lo envían? ¿Ah? Lo envían acá. Sería el postrer Adán, sería nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue así? Porque este primer Adán perdió el huerto, ¿verdad? Perdió el huerto y lo mandaron ¿a dónde? A la tierra. Si se recuerda, ¿verdad? Sí ha leído, ¿verdad? Génesis, ¿verdad? Ok, estamos en pauta entonces. Y porque puede haber alguien que está... No, eso es sencillo, hermano. Eso hasta los hermanos de corderitos chiquititos lo saben, ¿verdad? Entonces, resulta que al Señor el Padre lo envía aquí a la tierra. ¿Con qué propósito? Para hacer las obras del Padre, pero para dar su vida y darnos salvación a nosotros, pero al mismo tiempo para recuperar, Padre Santo, porque se me movió esto acá, para recuperar el huerto. Porque el primero Adán lo perdió. Pero el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, hermano, vino a darnos vida. Y juntamente con eso nos vino a dar salvación y vida eterna. Pero también es para que la iglesia, hermano, viva en el huerto de Dios. Porque la iglesia que va a ser arrebatada, hermano, es moradora de huertos. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo para perder el huerto? Porque, mire, si ya Cristo nos vino a dar vida, y la Biblia dice que en Cristo Jesús nos han dado todas las cosas, hermano. Nos han dado herencia, ahora somos hijos, ahora somos pueblo, ahora somos parte de un nuevo pacto, ahora tenemos herencia como hijos, ahora tenemos vida eterna, ahora somos llamados para entrar a la vida eterna, hermano, a la eternidad, para disfrutar con el Padre. Nos han dado muchas cosas. Y también nos ha dado, hermano, para que recuperemos el huerto, para que estemos en el huerto. Si usted estudia los evangelios, se va a dar cuenta que el Señor siempre estaba en el huerto orando. En el huerto del Getsemaní. Siempre estaba orando. ¿Y a dónde fue que lo apresaron a él? Cuando estaba en el huerto del Getsemaní. Y si usted le estudia y es un poquito diligente, se va a dar cuenta que en el huerto ahí había un sepulcro nuevo y ahí lo sepultaron, hermano. O sea, quiere decir que si el Señor ya conquistó el huerto, hermano, le estoy hablando espiritualmente, hermano. Nosotros, hermano, tenemos que estar ahí, hermano. Porque yo le hablaba el domingo que tenemos que estar junto al Señor, ¿verdad? Junto al Señor. Entonces, volvamos acá. Volvamos acá aquí a
a la presentación donde estaba. Entonces yo quiero que hablemos de los Adanes. ¿Cómo así de los Adanes? Mire que no estoy hablando en singular, ¿verdad? Sino que estoy hablando en plural. Porque hubo un primer Adán. ¿Quién fue ese? Pues Adán. Pero dice la Biblia que nuestro Señor Jesús es el postrer Adán. Pero entre el primero y el último han habido otros Adanes, en el sentido de que hay una línea de bendición, hay una línea genética, ¿verdad? Por ejemplo, si usted estudia o lee el libro de Lucas capítulo 3, desde el verso 20 creo que comienza a hablar, o mucho antes, a hablar de la genealogía. Y entonces comienza a hablar de que el Señor, hijo de José, como se creía, hablando de la genealogía, ¿verdad? Hasta que termina hijo de Abraham, hijo de Enoc, hijo de Noé, hasta llegar hijo de Adán, hijo de Dios, dice. Entonces, hablando de una simiente, ¿verdad? De la línea de bendición, hermano. También está la línea de maldición del otro lado, hermano. De la que desciende Caín. Si usted sigue en la línea de Caín, los que siguen la línea de Caín, hermano, hacen cosas terribles. Pero dentro de la línea de bendición, que es la genética del Señor, hermano, está Adán, luego después sigue Abel. De Abel, hermano, sigue, ¿quién más? Enoc. Set, porque sustituyen a Abel, porque Caín había matado a Abel. Luego Set, luego sigue Enoc, después sigue Noé, Abraham, hermano, y así sucesivamente hasta llegar al postrer Adán. Entonces nosotros necesitamos parecernos al postrer Adán, no a los anteriores, porque el único que nos va a dar vida es el Señor Jesús. El postrer Adán, que venció a la muerte, hermano, y que ya recuperó el huerto para nosotros. Nosotros necesitamos caminar en pos del Señor, porque el Señor va para el huerto, y el huerto de Dios, y nosotros tenemos que ir avanzando en eso. ¿Sí me ha captado la idea, verdad? ¿Sí me está siguiendo? Entonces, perdió el huerto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué hizo que usted y yo no necesitamos hacer hoy en día? Entonces, mire, Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pon atención a eso. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Ahora, aquí yo veo algo. Primero lo forman, y lo forman del polvo de la tierra. Pero para que llegue a ser un viviente, tienen que darle soplo, ¿verdad? Aliento de vida, le tienen que dar vida. Entonces ponga la atención ahí, hermano. Para que nos den vida, ¿qué es lo que tiene que pasar? Para yo recibir vida, ¿qué es lo que tiene? Para que constantemente nos estén dando vida, hermano. Sí, pero ¿quién nos tiene que dar vida? ¿Quién es el que da vida? Cristo, hermano. Entonces, entre más busquemos del Señor, más vida, hermano, hasta que nosotros alcancemos la evolución de viviente. Y a los vivientes son los que van a ser arrebatados. ¿A quiénes van a arrebatar? A quienes no van a arrebatar. Bueno, la Biblia, ¿qué dice? A los muertos en Cristo. Esa es otra cosa, hermano. Porque la Biblia habla de los que duermen y habla de los que muertos en Cristo. Los muertos en Cristo, de alguna forma, al final Dios los va a levantar. Pero a los muertos en Cristo, los que durmieron, los van a levantar después. Pero a los muertos en Cristo. Por eso es importante, hermanos amados, cómo estemos nosotros. Sí, ya eres salvo. Alguien es salvo y todo eso ya recibió, pero se murió, hablando físicamente.
Pero hablando ya espiritualmente, tal vez lo que pasó fue que durmió, porque ya es de Cristo, entonces durmió. Espero darme a entender en eso, porque no me quiero detener mucho en eso. Pero resulta que antes de dormir, él murió, entregó su vida, renunció a sus pasiones, dio su vida por amor al Señor, y entonces no solamente durmió, sino que murió en Cristo. Entonces a ellos los van en el primer turno, ¿verdad? De resurrección, los van a levantar. Pero luego dice que hay un mejor levantamiento, que es la exanastasis, a los que a los vivientes, a los que tienen la vida Zoe, no a los bios. Entonces yo veo aquí algo. Formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está como lo bios, lo bioquímico, pues, lo biológico, perdón. Pero luego tiene que soplar en su nariz aliento de vida para llegar a ser viviente. Y recuérdense que nosotros tenemos que evolucionar, según el libro de Daniel, tenemos que evolucionar de hombre a viviente, de viviente a santo y de santos a vigilantes. Yo espero que sí me está entendiendo, ¿verdad? No hay muchos amén, entonces no me está entendiendo, ¿verdad? O le estoy haciendo chibola. O yo creo que mejor este tema debería habermos tocado mejor en la escuela que vamos a abrir, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo, hermano? ¿Qué estoy diciendo? A ver, ¿qué estoy diciendo? Nada, pastor, no está diciendo nada porque no le entiendo nada. Padre Santo, yo sí me estoy entendiendo, hermano. Yo no me puedo quedar, hermano, solo con recibir al Señor Jesús. Tengo que evolucionar, tengo que crecer, hermano. Porque si yo me quedo, bueno, ¿se acuerda usted que a Abraham le mostraron 3 simientes, verdad? Número 1, ¿cuál es la primera simiente? El polvo. Luego, la arena. Luego, las estrellas. Polvo, atrio. Arena, lugar santo. Estrella, lugar santísimo. Entonces pon atención. Y la comida de la serpiente, ¿cuál va a ser? Entonces yo necesito evolucionar. Entonces a este lo formaron del polvo. Ya está lo biológico ahí. Pero tuvieron que dar soplo de vida. Aquí está hablando, hermano, déjeme lo encriptado, vea lo encriptado. Aquí está hablando, hermano, de la llenura del Espíritu Santo, del mover del Espíritu de Dios. El Señor Jesús, que es el dador de la vida, después de resucitar, lo que pasó cuando los discípulos estaban temerosos, dice que llegó, cruzó las paredes y sopló y les dijo: recibí al Espíritu Santo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos hacer para permanecer en el huerto? ¿O qué cosas tienen que acontecer en nosotros? ¿Y qué cosas no debemos hacer para no perder el huerto? Porque este lo perdió. Este comenzó, digamos, con el soplo de vida viviente. Incluso dice la Biblia que Eva es madre de los vivientes. Nacieron hijos sin relación al pecado, sin relación a la desobediencia. Amén. Entonces sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ok, déjeme avanzar. Me llama la atención 2 palabras ahí. La palabra ahí que dice que formó, esa palabra, mire, formó. Esa palabra es esta que le estoy poniendo aquí al lado. Es la palabra yatzar. Habla de moldear en una forma, específicamente como el alfarero. Formar una resolución. Alfarero, barro, formador, formar, hacedor, hacer, labrar, pensar. Pero habla de barro.
habla de específicamente como el trabajo del alfarero, ¿verdad? Es como que el Señor haya agarrado entonces polvo, ¿verdad? Y lo haya formado al Señor. Él es el alfarero por excelencia, ¿verdad? Nosotros somos el barro. La otra palabra que quiero que resaltar de eso, de este versículo, que dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Yo quiero que le preste atención a esa. Y ahí es la palabra, déjeme regresar acá. Ahí, déjeme regresar acá. Ahí, la primera es formar. La segunda es esta que quiero que resaltemos, la palabra polvo, que es esta, ¿ve? La palabra afar. Entonces, habla de polvo, habla como algo desmenuzado o gris, ¿verdad? De aquí lodo, tierra, barro. Entonces, lo que le quiero dar a entender es que al igual que Adán, nosotros hemos sido formados. Llevamos esa genética, digamos, que llevan todos los hombres, hablando de cómo fueron formados, ¿verdad? Pero lo que necesitamos, amados hermanos, es que si ya llegamos a Cristo, pues lo que necesitamos ahora es la llenura del Espíritu Santo. Que se mueva la vida de Dios en nosotros. Que se mueva lo espiritual en nosotros, hermano. Que nuestro espíritu, hermano, sea vivificado y que podamos tener comunión con el Señor, hermano. Y recibir todo lo que viene de parte de Dios. Entonces, pongan atención a este se convirtió en viviente. Nosotros necesitamos convertirnos en viviente. ¿Ok? Porque ellos son los que van a ser arrebatados. Ahora, Jeremías 18:4, eso es lo que le estaba pasando, lo que le estaba hablando en los versículos anteriores. Jeremías 18:4, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder. Pongan atención a esto, que estaba haciendo se echó a perder en manos del alfarero. En manos del alfarero. Ese es el cuidado que usted y yo necesitamos tener, hermano. Ese es el cuidado que usted y yo necesitamos tener. Entonces, aquí hay algo que quiero que miremos. Porque la palabra ahí, y la vasija de barro que estaba haciendo, es la palabra yazar. Es la misma palabra que le cité en el versículo anterior, ¿verdad? Donde dice que habla que el Señor formó. Habla de hacer, habla de barro. Entonces, aquí en este pasaje del capítulo 18, que usted conoce la historia donde el Señor le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero y cuando llegues ahí te voy a declarar mi palabra. Y entonces cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, ve que el alfarero toma el barro, lo pone sobre la rueda y comienza a darle forma a una vasija de barro. Pero cuando ya tiene la forma, se echa a perder. Se echa a perder en manos del alfarero. La pregunta es, ¿por qué se echó a perder? Entrelacemos esto con los versos que le estoy dando de Génesis. El Señor formó a Adán y lo puso en el huerto. Y el Señor lo hizo bien, ¿verdad? Ok. ¿Y qué pasó ahí entonces? ¿Qué pasó con esa vasija de barro que estaba en el huerto? Desobedeció, le dio lugar al pecado y tras el pecado vino la muerte. Entonces le hago la pregunta, ¿qué pasó con esa vasija? ¿Por qué se echó a perder? ¿Y quién la estaba formando? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Mucho cuidado porque Dios está trabajando con nosotros. Mucho cuidado, hermano. Es Dios el que nos está moldeando. Es Dios el que nos está preparando para meternos al huerto. Llámese el huerto la eternidad, llámese el huerto la casa de Dios, llámese el huerto la misma presencia de Dios. Él es el que está trabajando. Y sus manos preciosas nos están moldeando.
nos están dando talentos, nos están dando del Espíritu Santo, nos están dando de la gloria de Dios, nos están dando de su presencia. Amén. Amén. ¿Y cuántos están felices y contentos por eso? Amén. Amén. Pero entonces cuenta mucho mis decisiones. Cuenta mucho lo que yo estoy, mis decisiones, porque yo no quiero desobedecer ni darle lugar al pecado, ni darle mucho menos a la muerte. Pero resulta que hay muchos cristianos, y eso de muchos, pues estoy hablando del cuerpo de Cristo. Están desobedeciendo, están dando lugar al pecado, y detrás del pecado está viene la muerte. Qué privilegio que el Señor nos está moldeando. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Que mi preocupación, más que preocupación, es yo quiero darme a entender y que usted me entienda, ¿verdad? Porque yo estoy entendiendo. Y digo, Señor, gracias por lo que me estás dando y por lo que me vas a dar. Pero qué responsabilidad, porque al que más se le da, ¿cuántos quieren dones? ¿Cuántos quieren llenuras del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren visiones? Quieren escuchar la voz de Dios y quieren mucho. Amén. Pero al que más se le da, más se le va a demandar. Por eso es que, hermano, quiere decir que Adán en un momento se descuidó y no amó y no atesoró lo que el Señor le había dado y lo que el Señor estaba haciendo. Hermano, el huerto ahí era como un ensayo. Te voy a poner aquí. Si te portas bien, Adán, te voy a promover y te voy a poner en otro lugar. Porque ya los hombres, los primeros, la primera creación, ya se habían contaminado, ya habían pecado. Ya habían en las esferas, en las esferas celestiales, ya estaban, hermano, ya había desobediencia. La iniquidad, la maldad y Luzbel, que el Señor lo reprenda, le habían desobedecido y le habían querido dar golpe de estado al Señor. Entonces el Señor quiere como un reinicio. Adán, vamos a ver, te voy a poner ahí, pero te voy a poner solo una condición, a ver si eres obediente. Y si pasa la prueba, te voy a promover. ¿Qué hubiera pasado si Adán no peca, hermano? Mire que hasta nosotros nos alcanzó la desobediencia de Adán. Estamos hablando más de 6,000 años atrás, hermano. Yo quiero que le preste atención a esto. Sí están grabando, ¿verdad? Sí, gracias, mijo. Es que le pedí que no lo sacaran en vivo, pero sí pedí que lo grabaran. Gracias. Ahora, déjeme continuar acá. Mire lo que dice Isaías 45:9. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Es una pregunta. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Ah? ¿No? No debería, pero sí. ¿Acaso discute la olla de barro con... Ese está como aquel que le dijo a la olla al comal, ¿verdad? O el comal a la olla, pero aquí hablando de ¿acaso discute la olla de barro con su hacedor? El hacedor es el alfarero. El hacedor es nuestro Señor Jesucristo. Reprocha el barro al que le da forma, diciéndole: detente, lo estás haciendo mal. Exclama a la olla: qué torpe eres. Padre Santo, que Dios nos guarde de decirle eso al Señor. Incluso la Biblia dice que hay blasfemias. Y tal vez eso voy a hablar con los hermanos ahí en la escuela que le estoy diciendo. Hay blasfemias contra el Padre, contra el Hijo y contra el Señor Espíritu Santo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada en este siglo ni en el venidero. Ese es uno de los pecados que no es perdonado. Y resulta que hay 7 cosas que a veces se puede llegar a hacer
Y la última es la blasfemia con el Espíritu Santo. Y eso es terrible. Entonces pregunto, ¿el barro pelea con el alfarero? ¿Cuándo es que el barro pelea con el alfarero? ¿Cuándo es que el barro pelea? Bueno, aquí que según el contexto de esta versión que estoy poniendo, ¿y qué es lo que está pasando? Como que el barro habla mucho, se queja mucho, murmura mucho. Entonces, hago la pregunta, ¿habrá gente que murmura, que se queja? ¿Por la situación que está pasando? ¿Por la vida que está pasando? ¿No será? A ver, se lo voy a poner para que entienda esto. Se lo voy a poner este ejemplo bíblicamente. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando iba en su caminar hacia la vida abundante? ¿Quién los estaba guiando? Dios a través de Moisés. ¿Quién los había llevado al desierto? ¿Y ellos qué decían? Entonces pregunto, ¿cuándo el barro pelea entonces con su hacedor? Si estás pasando el Niágara en bicicleta, hermano, y con la llanta Apache, como se dice, mira, dale gracias a Dios. Señor, sé que el fuego de la prueba de nuestra fe va a ser momentánea. Los desiertos, Señor, no son lugares de transición. Aquí voy a pasar, Señor, y después que pase y salga aprobado, tú me darás la corona de la vida, Señor. Pero nunca murmurar, nunca quejarse, sea lo que sea la situación que estés pasando. Porque si es el Señor que está provocando eso para enseñarnos algo y comenzamos a murmurar de esa situación, Padre Santo, entonces el barro peleando con él. Entonces yo quiero que tenga cuidado con eso, porque a Adán lo habían formado, ¿verdad? Entonces mire, sigamos más adelante. Padre Santo, me quedan 10 minutos. Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Si sufre dolores de parto de nuevo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ah? Ay, ay, ay. Miren que es que lindo está eso, porque el apóstol Pablo dice, él se compara con una nodriza. Y dice, vuelvo como el ministro hace funciones maternales, ¿verdad? Y tiene que dar a luz también hijos, ¿verdad? Pero él dice, tengo que volver a tener dolores de parto, como queriendo decir, tengo que volverlos a engendrar y tengo que volverlos a dar de luz. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces aquí es donde queríamos ir. Otro día platicamos de eso. La evolución de los hijos. Porque ya eres hijo. Te dieron el nombre para llegar a ser hijo. Pero resulta que hay hijos, hermano, de iniquidad, hijos de ira, hermano, hijos de maldición, que esos de alguna forma pues involucionaron. Pero tú y yo estamos llamados a evolucionar. Hijos de paz, hijos de sabiduría, hijos de la luz, hermano. Necesitamos evolucionar, crecer. Te pon atención a esto. Entonces, el Señor está formando nuestras vidas, hermano. Y yo quiero que el Señor termine su obra en mí. Y yo creo que usted también quiere eso, ¿verdad? Que el Señor termine su obra en él. Y cuando termine su obra en nosotros, ¿cuál es la forma que vamos a tener? La forma de Él. La forma de Él, hermano. Ahora, el problema es que nosotros podemos interrumpir eso. Porque el Señor nos está dando forma y de repente ¡pum!, se echó a perder, se corrompió. Cuando esa palabra se echó a perder, dice que se corrompió el barro. ¿Y dónde aparece esa palabra? En el tiempo de Noé. Que la tierra estaba llena de violencia y que todo corazón, todo se habían corrompido. Y que la tierra misma se había corrompido. Y cuando habla de la tierra está hablando de la humanidad, de nosotros.
Entonces nosotros podemos interrumpir eso si desobedecemos el proceso de formación a la semejanza de Cristo. Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados. Ahora, esa palabra me llamó la atención. Esa versión que le estoy citando, la Biblia al día, dice transformados. Transformados según la imagen de su Hijo. Ahora, esa palabra transformado es la palabra sumorfos. Es una palabra compuesta. Y morfo viene de metamorfosis. Y dice la Biblia que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Ya platicamos de las 12 glorias, ¿verdad? Sí. Otro día platicamos más y profundizamos más de las 12 glorias. Cada vez que venimos al culto, el Señor envía una gloria. Cada vez que estamos en un discipulado, cada vez, por eso le decía, la escuela que vamos a iniciar, hermanos amados, es una serie de temas que va a ser de bendición para nuestras vidas, pero necesitamos ser diligentes. No interrumpir el proceso. ¿Por qué? Porque cada ministración de la palabra, cada culto es una gloria donde el Señor nos está formando para que usted y yo nos parezcamos más al Señor, al dador de la vida. Entonces se tiene que dar una metamorfosis. ¿Por qué? Porque el barro, hermano, el barro cuando lo toman a veces viene con una cantidad de impurezas. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, alejados de los pactos y las promesas, se nos pegó una cantidad de cosas, hermano, que ya en Cristo Jesús, hermano, se quieren manifestar. Y el Señor lo que está haciendo, formando. Y entonces dice, esto que está ahí es ancestro. Esto que tienes aquí es un receptor. Esto que tienes ahí es desobediencia. Esto que tienes aquí es orgullo. Esto que tienes aquí es deseos pecaminosos. Eso hay que sacarlo. Y el formador, que es el alfarero, nos está formando. Pero a veces nosotros no queremos ser formados por el Señor. Este perdió el huerto. Este perdió lo que Dios le había dado. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora, la palabra huerto es paraíso. La palabra Edén es deleite. ¿A dónde lo puso al hombre que habían formado? ¿A dónde te quiere poner? Si Dios nos está formando, ¿a dónde nos quiere poner el Señor? En el huerto. En el huerto. Pero para llegar al huerto tenemos que pasar por Edén. Ok. De la tierra a Edén. De Edén al huerto. Pero Edén, ¿qué significa? Deleite. Entonces hago la pregunta: ¿te deleitas? Así como decía mi hermana cuando estaba ministrando las ofrendas, tiene que haber un deleite. ¿Te deleitas en Dios? ¿Te deleitas en venir a la iglesia? ¿Te deleitas en disfrutar de lo maravilloso, la presencia de Dios? ¿Te deleitas de la palabra? ¿Te deleitas en buscar a Dios? ¿Te deleitas en servir? ¿Te deleitas en lo que haces? Porque es un deleite servirle a Dios. Mire, si tú has perdido, si alguien ha perdido el deleite y ya no le llama la atención servir, si antes servía o antes hacía algo o lo sigue haciendo para el Señor, aún en su hogar, si ya no le llama la atención hacer las cosas que antes hacía en su hogar, las hace porque las tiene que hacer. Pero si ya no hay un deleite en el matrimonio, en la relación con los hijos, en la iglesia, ya no hay un deleite, entonces quiere decir que ya te estás saliendo de Edén. Ni siquiera estás en el huerto. Y estando en Edén te quieres salir. Entonces, si no está en el huerto, ¿a dónde está? En Edén. Y si no está en Edén, ¿a dónde va a estar?
Entonces hay mucha gente que solo busca lo terrenal. Solo piensa en la tierra, solo en las cosas de la tierra. Y se deleita en las cosas de la tierra. Le llama atención las cosas de la tierra. Si hay alguien cristiano que le aburre el culto, el estudiar la palabra y no hay un deleite, ni siquiera en Edén, ni siquiera en Edén está en la tierra espiritual, como le hablaba el día domingo de la ubicación. En la ubicación espiritual, ¿dónde está? En la tierra. Le dice, mira, hay una ¿cómo le llaman esos de la farándula cristiana? ¿Ah? Hay un concierto cristiano. Sí. Hay una cena de matrimonios. Saca su mejor gala, saca todo eso y a la hora y los demás cultos. Puede ser que solo le gusta lo que es la farándula, el chonguengue, la foto, el vestido, le llama la atención muchas de esas cosas. ¿Y lo demás? Ya no se deleita en las cosas espirituales. Entonces ponga la atención lo que está pasando en la vida de Adán, del primer Adán. Salmo 36, verso 7. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Pero pongan atención a esto. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian sobre la sombra de sus alas. Se sacian. ¿De dónde? ¿Pero por qué se sacian? ¿Por qué se sacian? A ver, imagínense. Vengo yo. No me voy a poner yo de ejemplo. Vamos a ponerlo a usted de ejemplo. Viene usted y prepara sus mejores manjares. Usted dice, el plato que a mí me sale más bueno. Todos me salen buenos, pero el más bueno. ¿Cuál es el plato que le sale más bueno a usted? Los frijoles, dice. ¿Cuál es el plato que le sale, pero así bien, que usted siempre que lo hace, le sale bueno, hermana? ¿Cuál? Sí. Las pupusas y la sopa de mondongo. Bueno, las pupusas las hemos probado. La sopa de mondongo no sé. No sé. Y no soy incrédulo. Rica la sopa de mondongo, ¿va? Bueno, y con leche de coco, Padre Santo. Bueno, le sale ahí. A usted, hermana, ¿cuál es el mejor plato que a usted le sale? Los chiles rellenos, Padre Santo, rico. ¿Y a usted, hermana? ¿Cuál es el plato que a usted le sale más? Pero entonces de repente usted me invita a mí. Y cuando llego allá a su casa, usted me sirve y todo eso, y yo hasta hago cara. Y comienzo a hacer caras, hermano. ¿Qué usted va a pensar de mí? Y entonces de repente, por educación, yo comienzo. Ay, hermano, fíjese que es que he comido mucho y estoy guardando la línea. Y me ve usted y dice, pues qué línea, ¿verdad? Pero usted me ve y después me voy, hermano, gracias por invitarme y me fui. ¿Y usted qué va a pensar de mí? Bueno, hermana, gracias por su honestidad, hermano. El punto es, hermano, yo diría, no se deleitó. Me esforcé tanto. ¿No será que el Señor se esfuerza tanto en enviar su presencia, en hacer cosas para nosotros y para que nosotros nos deleitemos en el culto? Y Él pone su mesa y pone sus manjares, y hay muchas personas que
No muchito. Entonces póngale atención ahí. Son personas que no están en Edén. No están en Edén. Ah, Señor, ayúdanos, Padre. Mire, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Ponle atención a eso. ¿Para qué cosa lo puso? Póngale atención a esto, a esas dos palabras. Para que lo labrara y lo guardara. Ese fue el propósito. Lo puso allá para dos funciones. ¿Ok? Para que lo labrara y que lo guardara. Esta palabra, labrar, es esta, mire. Es la palabra abab. ¿Y qué nos dieron? Un espíritu de qué nos dieron a nosotros? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Ok? Entonces cuando estamos diciendo Abba Padre, ¿qué estamos haciendo? Adorando al Señor. Pero no solamente se adora con nuestros cánticos, sino con el servicio, porque también dice, mire lo que significa servir en todo sentido, trabajar, adorar, culto, hacerle culto. Entonces por eso no tiene que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque el Señor lo puso a Adán en el huerto, pero resulta que éste perdió el huerto. Entonces quiere decir que hay gente que puede estar perdiendo el huerto porque no está sirviendo o adorando o haciéndole culto al Señor o honrando. Habla de honrar, habla de ministrar, habla de servidumbre, de siervo, de sujetarse, de trabajador. Y la otra palabra es guardar. Y esa palabra, mire de qué está hablando también. Está hablando, esta palabra guardar es la palabra shamar. Y shamar habla de proteger, de ser vigilante, de centinela, de ser pastor, de velar, vigilante. Y los que velan, ¿qué va a pasar? Van a ser arrebatados. Entonces, ponle atención a para qué lo pusieron a este hombre. Y resulta, mire, ponle atención a eso. ¿Cuál es la palabra que ve ahí? Labrar, guardar. La palabra labrar es abad, ¿no? Que significa todo eso que ya le puse. Guardar es shamar, que significa todo eso. Entonces ahora le voy a dar otro versículo. Mire este. Génesis 3:23. Y el Señor Dios echó del huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces ponle atención. Esta palabra para labrar es la misma esta. Ok. Adán, te formé para que me sirvas. Te formé para que me adores. Te formé para que me hagas culto. Y te voy a colocar en un lugar muy especial que se llama huerto. ¿Ok? Entonces viene él y desobedece. Ok, desobedeciste. Ahora te voy a enviar a la tierra. Del huerto lo trasladaron a la tierra. Y en la tierra le dan la misma ordenanza. Ahora ya vas a estar en un huerto espiritual que se llama iglesia. Ahí me vas a estar sirviendo. Ahí me vas a estar haciendo culto. Ahí me vas a adorar. Ahí me vas a honrar. Ahí vas a servirme. Ahí vas a trabajar. Entonces, ¿y si yo no quiero hacer eso? Padre Santo, saque sus propias conclusiones. ¿Ok? Sigamos pues. Entonces, como decía mi hermana, hay que servir con buena actitud. Mira, ahí le puse 6 características de cómo debemos servir. Debemos de servir. Déjenme ponérmelo aquí. Yo me quito esto y me los pongo porque es que todavía no me acostumbro a esto. Pero, ay Padre Santo, me equivoqué aquí. Mire, debemos servir con buena actitud, con buena voluntad, con y por amor, con y por obediencia, para agradarle a Él, hacerlo con integridad,
y con fidelidad. Y ahí le puse los versículos. Son 6 temas que necesitamos ir a tocar. 6 puntos. Las actitudes y la forma en la cual usted y yo necesitamos servirle al Señor. Si usted es diligente, vaya y estudie esos versículos. ¿Ok? Sigamos entonces. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Lo quitamos. Padre Santo. Ahí pide copia ahí, que te manden un WhatsApp ahí a los demás hermanos ahí. Hermana, mándeme la copia del... Es más, eso te va a venir para que lo vayas a volver a ver porque está siendo grabado. Entonces, Génesis 2:16. Estoy siguiendo siempre a Adán, ¿verdad? Recordando que él perdió el huerto y que Dios lo formó con un propósito, con un plan, y de la misma forma Dios nos está formando a nosotros. Génesis 2:16 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Oiga bien, mire aquí, pongan atención. De todo árbol del huerto, de todo árbol, diga conmigo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, bien y del mal, no comerás, porque morirás. Entonces ya conoce la historia. Él desobedeció y vino muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. Ok. ¿Qué hicimos nosotros antes? Desobedecimos. Lo importante es que ya estando en Cristo Jesús, no desobedezcamos. ¿Ok? No desobedecer. Entonces yo quiero que le preste atención aquí. ¿De qué árboles tenía que comer él? De todos. Menos de uno. Y de todos los que tenía que comer él, ¿cuál de ellos estaba ahí incluido? El de la vida. Entonces, pregunto, ¿él comió del árbol de la vida? Mire, déjeme darle el enfoque que el Señor me hizo ver y me dijo: préstale atención. ¿Ok? Entonces, mire, Hebreos 5:14. Pero primero le voy a explicar esto. Porque él no tenía que comer del conocimiento del árbol del bien y el mal. ¿Es mal el conocimiento? No. Pero ¿por qué el Señor le puso esa ordenanza de que no tenía que comer? Del bien y del mal. Entonces le voy a leer algo que el Señor puso en mi corazón con relación a esto. Hebreos 5:14, mire lo que dice: pero el alimento sólido es para ¿quiénes? Para los maduros, para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados en discernir ¿qué? Entonces pregunto, ¿no será que dentro del huerto, aunque él ya primero era biológicamente, fue hombre, Adán, y eso es lo que significa Adán, significa rojizo porque fue tomado del barro, y después le dieron soplo, lo volvieron viviente, pero él tenía que seguir evolucionando, como que no había alcanzado dentro del huerto, como que no había alcanzado? Déjeme, solo estoy poniendo una pensada de algo que Dios puso en mi corazón. ¿No será que él dentro del huerto tenía que evolucionar? Y le dijo: mira, el conocimiento te va a llegar, algún momento te voy a dar la orden para que comas, pero no tenía la madurez. ¿Por qué a veces hay gente que desobedece mucho? ¿No dice la Biblia que incluso que el que adultera es falto de qué? Tendremos ya los sentidos ejercitados. Hablando del pueblo de Cristo, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, tendrán todos el conocimiento de discernir: eso es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es de Dios, eso no es de Dios. ¿Estará el pueblo así? Entonces la pregunta es: ¿tenía que comer de todos los árboles? Ahora, déjeme darle estos versículos. Aquí este hombre pide discernimiento entre el bien y el mal. Aquí está hablando de Salomón.
¿verdad? Él no lo tenía y eso es lo que nosotros debemos de pedir. Ahora, déjenme explicarle con esos versículos. Pensé que los había tenido ahí. Siempre siguiendo Génesis capítulo 3, verso 22. Entonces el Señor Dios dijo, pongan atención, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Pongan atención, ha venido a ser como uno de nosotros. Está hablando en plural. ¿Cómo? ¿Con quién lo compara? Pues con ellos mismos. ¿Quién está hablando aquí? Pues el Padre, hablando entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok. ¿Conociendo qué? El bien y el mal. ¿Ok? Le voy a poner una pregunta. ¿Por qué a Israel le dieron una ordenanza y le dijeron, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte? ¿Por qué a nosotros ahora en Cristo Jesús nos dicen, la puerta ancha, la puerta angosta? Camino ancho, camino angosto. El bien y el mal. Decidamos. Entonces pongan atención. Conociendo el bien y el mal, cuidado, ahora no vayas a extender, dice, cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida. Pregunto, ¿había comido? A ver, estaba en el huerto, el árbol de la vida ahí. Puedes comer no solamente de él, sino de todos, menos de aquel. Ese tal vez más adelante, pero primero tienes que comer el de la vida. Porque hay gente que se va por lo malo. Porque hay cristianos que deciden lo malo. Porque desobedecen y son arrastrados por lo malo. Y de repente dicen, ay, fallé, ay, pequé. ¿No será que tiene que estar comiendo del árbol de la vida? Porque la vida le va a dar conocimiento, le va a dar el discernimiento, la sabiduría para poder escoger entre el bien y el mal y obedecer a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces mire, nosotros ¿qué tenemos que hacer ahorita? Bueno, por Adán fuimos arrastrados y ahora el Señor nos revela cuál es lo bueno, qué es lo que le agrada al Señor. Incluso la Biblia dice que hay gente que a lo malo le llama bueno. ¿Por qué a lo malo le llama bueno? No tiene discernimiento. ¿Por qué entonces Salomón pidió discernimiento para conocer entre el bien y el mal? Lo bueno y lo malo. Entonces nosotros necesitamos comer de la vida. Entonces mire este versículo. Génesis 3:24. Expulsó pues al hombre. Pon atención aquí. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto de Edén. Puso querubines y mire lo que puso. Una espada encendida. ¿Cuántos quieren comer del árbol de la vida? Amén. Porque puede ser que alguien está comiendo solo de lo malo, conocimiento de lo malo. Por eso en el alma están los sentimientos, la voluntad, pero también está el intelecto, el conocimiento. Y a veces, hermano, venimos arrastrando un conocimiento de lo malo. Que eso heredamos, eso viene en la genética desde Adán. Pero ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Comer del árbol de la vida, que es Cristo. Para que el bien se meta, para que lo bueno se meta, para que nosotros agrademos a Dios. Entonces pon atención. Pero dice que el árbol de la vida está con una ¿qué? Entonces eso no nos va a dejar entrar ahí al acceso al árbol de la vida. Pero ¿cuántos quieren tener acceso al árbol de la vida? ¿Y cómo le hacemos?